Hola, hola. Vamos a estar iniciando enseguida una de las conversaciones que solemos hacer semanalmente, más o menos, o cada 10 días con José Luis, que va a estar en cualquier momento conectándose conmigo. ¿Cómo Hola, estás? José Luis. ¿Cómo Bien. te va, Claudio? ¿Me ve bien? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, muy Bueno, bien. ¿Se escucha bien? ¿cómo? Todo bien. Todo en orden. Bueno, esta vez no hice introducción, así que habíamos conversado igual nosotros en hacer un diálogo sobre la nueva cultura política y alrededor de eso conversar sobre más adelante sobre algunas cuestiones de coyuntura. Pero bueno, si te parece, introducimos mejor el tema y yo te voy haciendo algunas preguntitas o algunas inquietudes que me van surgiendo. Perfecto. Mirá, estuve leyendo varios libros, haciendo los deberes para preparar bien esto, y me llamó mucho la atención, lo recomiendo vivamente a los oyentes, un libro que acaba de salir de Hilda Sábato, que se llama Repúblicas del Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Y me volvió el alma al cuerpo ese texto brillante de una historiadora brillante, porque es muy interesante cómo básicamente lo que rescata es el rol de nuestros países, habitualmente tomados como segundones, como países de segundo orden, que tendrían una participación menos vibrante en la historia que el viejo mundo. Y sin embargo, lo que señala de modo muy inteligente, muy atractivo, es el rol que le cupo jugar a nuestra América en la consolidación del modelo republicano. Es decir, básicamente, para el titular de Crónica sería que América Latina paradójicamente, fue más exitosa que Europa en el siglo XIX en la construcción de un modelo republicano. Es decir, fíjate lo que significa esto. Significa que cuando nosotros decimos que la democracia, las repúblicas democráticas del mundo moderno, las asociamos a la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, entonces nos parece algo como lejano, y de lo cual nosotros seríamos simplemente un epifenómeno, un reflejo, y lo que nos muestra la autora es el rol importante que tuvo la América Española. La América Española hizo dos cosas muy importantes a principios del siglo XIX. Eligió la independencia y luchó victoriosamente por ella, pero además hizo una revolución política auténtica, que era el pasaje desde el modelo monárquico y en nuestro caso la dependencia, la sumisión frente a una monarquía europea. Y bueno, eso solo ya es una hazaña, pero la otra hazaña relevante es que se cambió de régimen político y, dicho en una palabra, las repúblicas fueron la opción de la América Española, y nos costó muchísimo ir construyéndolas, pero tosudamente, vivazmente, fuertemente, con ímpetu y con un temperamento no dispuesto a ceder, es decir, sin desmayo, digamos, América Española fue construyendo su modelo republicano y efectivamente se consolidó de a poco en el siglo XIX, en los años 1800, las repúblicas tuvieron un discurso, si se quiere, más exitoso en territorio americano que en territorio europeo. Entonces, vaya si a un americano no le resulta gratamente sorprendente vernos en un rol de protagonismo en la construcción de un cambio político tan importante y de un modo no subordinado al viejo mundo, es decir, haciendo nuestra propia historia, nuestra propia vida política, y con un cambio que era realmente muy valioso y muy importante. Entonces, lo que digo es, cuando a veces tendemos a ver, bueno, acá eh, eh, copiamos modelos externos o en nuestra vida histórica es subordinada a modelos extranjeros, lo que nos muestra este libro es que no fue así. Entonces, a principios del siglo XXI, uno puede decir, bueno, llevamos 200 años de luchas para ir armando nuestra República Democrática.
En esos 200 años nos pasó de todo. Lo que nos muestra la autora era lo difícil que era en países como los nuestros, donde hay una multiplicidad donde hay una situación económica y social pensada en la América Española, había castas, el color de la piel determinaba la posición social, había diferencias sociales muy rígidas. Bueno, pasar de eso, de ese modelo jerárquico, piramidal, estamental, injusto, clasista, desigualitario, al modelo republicano basado sustancialmente en la igualdad de los ciudadanos ante la ley y en el gobierno del pueblo, en la soberanía del pueblo, fue un auténtico terremoto. Entonces lo que decía es, en el siglo XIX, bueno, nos pasó de todo, tuvimos todo tipo de defecciones, pero lo interesante es que nunca se abandonó el modelo. En el siglo XX tuvimos los experimentos autoritarios de los que tantas veces hablamos y que hoy podemos volver a mencionar y que nos apartaron de la mejor forma de organización política republicana, es decir, bueno, una dictadura obviamente que rompía el marco de una república democrática, y esto es la historia de América Latina, buena parte del siglo XX, pero lo interesante es que con las múltiples dificultades del 1800, del 1900, y como dice el tango, y del 2000 también, bueno, pero acá estamos. O sea, hace 2 largos siglos y más que América Latina está, bueno, está tosudamente insistiendo frente a un mar de dificultades, pero con voluntad política firme, está insistiendo, decía, en la construcción de repúblicas democráticas. No es poca cosa. Incluso, digamos, los países que integraban el Virreinato del Río de la Plata, podemos decir, bueno, Argentina, lo que fue después Uruguay, Chile, tuvieron una ventaja de ser sociedades más abiertas que, por ejemplo, México y Perú, ¿no? Eh, que era más un sistema, como vos decís, de castas. Se cortó ahora unos segundos, pero en cualquier momento se recupera seguramente. Es un temita de conexión. A ver ahora. Ahí está, creo. Ahí enseguida se recupera la imagen. A ver ahora. Ahí. A ver. Y ya vamos. Ahí está. Sí, 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 ¿Sabés? tuvimos un boicot imperialista, pero volvemos a la carga. ¿Qué me No, decías, decía que, Carlos? decía que la zona del Virreinato del Río de la Plata incluso, digamos, era una sociedad más abierta por estar un poco cerca del río. Bueno, sobre todo hablamos del litoral, de Buenos Aires, de lo que va a ser Uruguay, incluso la Capitanía de Chile respecto a México, Perú, que eran sociedades más de castas. Y también se puede diferenciar de Brasil, que fue una sociedad donde hubo un espíritu imperial e incluso esclavitud, ¿no? Esclavitud más cerrada, porque también la hubo en otros lugares del virreinato, pero me Sí, refiero eh, a que sí, no, que vos tenés razón en que eh, el clima social era por las distancias que existían, por la poca población, por la dificultad en nuestro caso, el Imperio Español, de tener un adecuado conflicto de un territorio tan extenso. Había condiciones económicas y sociales diversas y en algún punto mejores, porque como vos decís, en parte por la pobreza, en parte porque, a diferencia de otros puntos de América Española, no existía, como en el Perú o como en México, riquezas evidentes en minerales. Bueno, sin embargo, todo ese contexto generó sociedades en algún punto más llanas, con menos rigidez, y, y eso probablemente, pensando en la construcción de un experimento republicano, bueno, contribuyó. Y es muy interesante lo último que digo sobre el libro, es muy interesante lo que cuenta Hilda Sábato sobre este punto que, digamos,
a veces hay que desmitificar. A veces, incluso los profesores, tenemos que tomarnos bien en serio el trabajo de seguir actualizándonos y de profundizando en temas que a veces damos por sabidos, pero que son muy complejos. Por ejemplo, un tema que en algún punto me asombró fue cómo Sábato nos cuenta que todo el siglo XIX, en toda América Latina, hubo muchas elecciones. Digamos, la soberanía del pueblo se tomó en serio. Podemos decir, bueno, pero al fin y al cabo participaba un grupo, si se quiere, reducido de la población, las élites tenían ventajas, las élites se las amañaban para mantener el poder. Sí, pero como quiera que fuese, al optar por el modelo republicano y por aceptar la idea de la soberanía del pueblo, tenía que haber elecciones. Y esto implicaba movilizar al pueblo. Entonces vos pensás, digo, todo el 1800, América Española haciendo elecciones para cargos ejecutivos y legislativos, y eso implicaba movilización popular, implicaba cierto grado de debate. Entonces, esto nos devuelve una imagen distinta de lo que a veces pensamos, una política solo hecha por élites, donde el pueblo no estaba, donde el modelo republicano era simplemente un palabrerío. Y lo que Sábato nos muestra es, no, no era así. O sea, una vez que se aceptaba la idea de que el pueblo era soberano, y bueno, el pueblo tenía que votar, y se votaba. Y entonces uno puede decir, bueno, votarían pocos, votarían de una manera mañosa, con trampitas. Bueno, todo el siglo XIX en América Española, el principio era, el soberano es el pueblo, si el pueblo no votó, no tenés derecho a mandar, y esto hizo que, mirado en perspectiva, uno dijera, desde nuestro mirador del siglo XXI. Ah, mira, hace largos 2 siglos y décadas que estamos, bueno, que estamos armando nuestra República Democrática con mil dificultades en el siglo XIX, en el siglo XX y ya lo vemos en el siglo XXI, pero ahí estamos, tosudamente, bueno, insertos en la modernidad política, insertos en un principio, es decir, América Latina como representativa de uno de los pocos lugares en el mundo donde en el 1800 había República Democrática. No es poca cosa, y no es un hecho menor. Bueno, estoy saludando a Sofía que nos manda saludos, gracias Sofía Muchas Gala. gracias, Sofía, muchas gracias. José Luis, bueno, acá, por lo menos en lo que va a ser Argentina, en Buenos Aires, ya en 1820 hubo sufragio universal de la mano de Rivadavia, digamos. Exacto, Entonces, y eso es muy interesante este punto, ¿no es cierto? Vos fíjate esto, no solamente, pensemos, la llegada de las democracias en el siglo XIX, no solamente eh, tomó el modelo más avanzado que era la república frente a lo que pasaba en Europa, donde las pocas repúblicas que hubo, incluso la República Francesa, duraron poco y fueron muy asediadas, entonces se tomó la vía de la monarquía constitucional. En los países que más se iban democratizando había monarquías constitucionales. El modelo republicano era más de avanzada, era más audaz. Bueno, América Latina sacando un tiempo el Brasil, sacando casos excepcionalísimos, tomó la vía republicana que era más audaz, sí, más progresista si se quiere, y como vos decís, las limitaciones del sufragio en varios puntos de América Latina eran menores que las que existían en el continente europeo. En algún punto había más de democracia en nuestra América del Sur en el siglo XIX que en varios puntos de Europa. Y como vos bien decís, es muy interesante pensar, a ver, casi que suena como un revisionismo del revisionismo. Digamos, yo recuerdo, yo también, vos y yo fuimos jóvenes, ahora no lo parece, pero en su momento fuimos jóvenes, y ambos leímos textos de los revisionistas, y la bête noire, la bestia negra del revisionismo, era Rivadavia, presentado como mal gobernante, soberbio, pedante, lejano a su pueblo, enceguecido con ideas foráneas, que elitista, entrevista bueno, también. entreguista, traidor a la patria. Ahora, cuando uno empieza
a revisar a los revisionistas que nos decían estas cosas, uno empieza a ver cosas como esta, es decir, epa, pero resulta que en la década del 20, una ley impulsada por Rivadavia en la feliz experiencia digamos, de Buenos Aires a partir de 1820, estableció una ley de sufragio extraordinariamente avanzada. Es decir, había prácticamente sufragio universal masculino en esta tierra, cuando prácticamente, escuchen bien, esto no existía prácticamente en ningún lugar del mundo. Lo había empezado a hacer Francia, pero Francia rápidamente, la República cayó. Había empezado Estados Unidos, no en todos los estados. Había algún punto en Europa, en Suiza, y después pará de contar. Y en esta tierra alejada del mundo, casi despoblada, en este sitio, en el Andurrial del mundo, un gobernante decidió, no se me ocurre algo más progresista, que aceptar la idea de república, de pueblo soberano y extender el sufragio. Entonces, ¿cómo? Este era el presuntamente antipopular Rivadavia, era el que creó la Universidad de Buenos Aires para que el pueblo se ilustrara, la brillante, la joya de nuestro sistema educativo, el orgullo nuestro, del cual somos profesores orgullosamente, el orgullo argentino en la educación, la Universidad de Buenos Aires, hoy la armó Rivadavia. ¿Por qué? Siempre digo, cuando uno piensa en a veces estas cosas, ¿por qué es interesante todo esto? Porque a veces vemos brillo afuera y oscuridad adentro. Entonces decimos las luces, la ilustración, y decimos, uy, qué bueno donde hubo esto. Pero si lo traemos cerquita y pensamos en Mariano Moreno, digamos, el jacobino de la Revolución de Mayo, que tradujo el contrato social de Rousseau, ¿no es cierto?, para impulsar las ideas rusonianas, democráticas e igualitarias, y que en su bellísimo, inolvidable, inmortal prólogo, ¿no es cierto?, de su traducción al contrato social, decía aquello de: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que vale, lo que puede, lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y tras vacilar por algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía, decía en el prólogo inmortal Mariano Moreno. ¿Y por qué traigo a colación esto? Primero, porque vos y yo lo sabemos de memoria, porque papá, mamá, como todo chico argentino, a los 10 años nos enseñaban, tú debes aprender esto como un rezo laico, y por eso lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Bueno, Pero a lo que voy es, fíjate lo que dice Moreno es: si los pueblos no se ilustran, arranca con esto. La idea es, manda el pueblo, el soberano es el pueblo. No aceptamos reyes en la Argentina. Entonces va a mandar el pueblo. Pero el pueblo, para poder mandar, tiene que saber. Y entonces al pueblo se tiene que ilustrar. Y tomando ese mandato tácito que sale del bello prólogo a la traducción del contrato social de Rousseau de Mariano Moreno, Rivadavia impulsa la creación de la Universidad de Buenos Aires. Entonces crea el instrumento para que el pueblo vote, un sufragio prácticamente universal, cuando no existía en ningún lugar del mundo. Rivadavia lo traía a lo que hoy llamamos la República Argentina. Y a la vez le daba al pueblo la herramienta para gobernarse bien, que eran las luces, empezar a llenar el país de escuelas y darle a la ciudad de Buenos Aires una universidad. Es decir, epa. Y ojo, porque bueno, alguien puede decir, no, bueno, pero ya había universidades en la época española, pero las universidades en la época española, como la de Córdoba, tenían estatuto de limpieza de sangre. O sea, si había una gota de sangre mora o judía, no ibas a poder estudiar ni enseñar. ¿Y quién nos sacó todo eso? ¿Quién arrumbró esas horrendas, desde nuestra perspectiva de hoy, limitaciones? Bueno, en la universidad que creó Rivadavia, toda esa porquería, todo eso, estas normas, no había. Y ese sería un gobernante reaccionario. ¿Qué más audaz que darle al pueblo el voto y la herramienta para ilustrarse?
y además abolir las abominables restricciones como las, entre comillas, limpieza de sangre. Entonces digo, Ujú. esto hay que decirlo, ¿eh? Esto está bien decirlo, me parece. Claro, la charla anterior justamente nosotros la terminamos, creo que yo había citado que Bartolomé Mitre, que fue autor, bueno, de la historia de San Martín y de Belgrano, decía que la Argentina estaba bajo el signo de la República, y en Ujú, tal caso, bueno, lo de Rosas había sido como un interregno, ujú. y a tal punto que eso que vos decías de Rivadavia respecto a la educación, después lo retoma Urquiza cuando, bueno, en Concepción del Uruguay pone uno de los primeros colegios laicos del cual salen, bueno, los primeros próceres y, bueno, y se suman allá al Nacional Buenos Aires, lo que va a ser el Colegio Nacional Buenos Aires en esa formación, digamos, integradora, ¿no? Ajá, y después, bueno, y después la obra extraordinaria de Sarmiento. Entonces, Claro. digo, conviene mirar hacia atrás y uno se encuentra con sorpresas que no siempre son ingratas. A veces hay sorpresas como esta que son gratas. Es decir, epa, en algún punto América Latina empezaba a ser más desarrollada políticamente, más audaz políticamente que la vieja Europa. En algún punto empezaba a tener desarrollos políticos con tintes más abiertos, más ilustrados, más progresistas que la propia y vieja Europa. Digo, no es poca cosa, ¿eh? Claro, sí, y ahí llegamos al siglo siguiente, donde, bueno, nos preguntábamos, pues ya remanida la frase de Vargas Llosa cuando se jodió el Perú, Ajá, pero no, antes quería ir a un punto, que ya Sarmiento lo que sí hablaba ¿te acordás? De una parte del país que vivía en el siglo XIX y otra en el siglo XII, ¿no? Ya exacto, exacto, había una tensión, ¿no? exacto. Alberdi no llegaba tanto, Alberdi decía más que él era partidario de dividir el litoral del interior del norte, digamos, del resto del Claro, país, ¿no? pero Ya había una tensión ahí, de costumbres, ¿no? exactamente, exactamente. Yo creo que, como vos bien decís, es muy interesante, digamos, notar que eh, a ver, lo viejo y lo nuevo, las transformaciones que se dieron en América Latina en el siglo XIX implicaban un proceso muy complejo. ¿Qué queremos decir con esto? No se sale de 3 siglos de dominación imperial y de control de una monarquía absoluta de derecho divino para pasar a un gobierno republicano, en algunos casos casi con sufragio universal, eh, de un modo mágico e inmediato. Es decir, que por supuesto que en toda América Española existían instituciones y bases culturales que remitían a otro tiempo. Casi había, en muchos sentidos, un clima con reminiscencias medievales en muchos puntos. ¿Por qué? A ver, 3 siglos de dominación española con 2 siglos de influencia, digamos, los años 1500 y 1600, siglo XVI y siglo XVII, bajo la férula de la casa de los Austria, de los Habsburgo. Algunos dicen España en esa etapa, está discutido, es discutible, pero hay autores que dicen España en algún sentido prolongó su edad media 2 siglos voluntariamente durante la época de la Casa de los Habsburgo, y luego la modernización que encaró la dinastía de los Borbones digamos, en el siglo XVIII, en los 1700, implicó una modernización en la administración, pero a costa de generar un tipo de organización política en algún punto más autoritaria todavía que en la época de los Austria. Entonces, digo, 3 siglos de dominación colonial, con un clima cultural en muchos puntos extraordinariamente cerrado, eh, modificar eso, lo digo en una sola palabra, 3 siglos de pensar que el orden en este mundo lo arma Dios y que crea una sociedad de tipo jerárquico donde cada uno está en el sitio que Dios le ha asignado, y pensar la sociedad como un organismo, como un gran cuerpo, digamos,
compuesto de corporaciones que son como organismos de ese cuerpo, es decir, una visión religiosa, organicista, donde poder religioso y poder político están totalmente imbricados. Bueno, esto tenía que ver con las pautas que informaban la cultura española, la España que nos dominó. Bueno, España nos impuso durante 3 siglos su matriz cultural, que está en permanente discusión. ¿Cómo juzgar la herencia española? Bueno, nos trajeron la cultura europea, la herencia griega, latina, nos trajeron la religión cristiana, nos trajeron su idioma, crearon universidades, hospitales. Bueno, alguien puede decir, bueno, hay elementos valiosos en esa herencia. Bueno, es una discusión, pero las pautas políticas y culturales eran en muchos casos, bueno, tributaria de una herencia cultural muy, muy cerrada, muy autoritaria, muy dogmática, con muchos puntos que, bueno, que hacían difícil el cambio hacia una república basada en la soberanía del pueblo que implicaba aceptar otra cosmovisión. Dicho en una palabra, pasar de esa idea a la idea de que vivimos en este mundo, que somos un conjunto de personas libres e iguales y que, en tanto tales, generamos, merced a un pacto, un acuerdo, un contrato, un orden político. Eso es una bomba atómica ideológica. Por eso la Revolución de Mayo tiene su nombre bien ganado. Son revoluciones. Esto también me parece que hay que aclarar. A veces, yo lo digo por mi experiencia personal, a vos te habrá pasado lo mismo. Uno salía de la escuela pensando que lo que tenía que ver con la Revolución de Mayo era, bueno, el inicio de un proceso que nos llevaba hacia la posterior independencia en 1816. Y bueno, entonces la revolución quedaba asociada a separarnos, o sea, era la nación nueva que, digamos, se separaba violentamente a través de una guerra del imperio que la mantenía sojuzgada. Bueno, eso es una parte de la historia que tiene su importancia, pero la revolución es la revolución política, es no pensamos más el mundo así, pensamos que somos un conjunto de personas libres e iguales, que tenemos derechos y que nos mandamos a nosotros mismos, creamos un acuerdo, un pacto, una serie de leyes que nos permiten mandarnos a nosotros mismos. La soberanía no está arriba en el cielo donde está Dios, la soberanía está abajo, la soberanía está abajo, la soberanía la tiene el pueblo de libres e iguales que se manda a sí mismo. Eso, la metáfora está gastada, pero la uso igual, eso en política era una bomba atómica, era tremendamente impactante, y por eso tiene bien puesto su nombre. Claro que fue una revolución, la Revolución de Mayo. ¿Y qué revolución? Claro, y después, bueno, ya pasando al siglo siguiente, digamos, eh, dijimos alguna vez, igual siempre se especuló si el proyecto ese se derrumba o se empieza a derrumbar en el 30, ¿no? O un poquito Ajá. antes, con los episodios de la Semana Trágica, todo eso, pero de alguna manera la República no pudo contener, ¿no? A las ideologías o a la Mira, sociedad en su conjunto y bueno, empezó ahí a trastabillar, ¿no? Se puede marcar como punto de inflexión, como primer punto de inflexión, ¿no? mira, yo creo que hay una discusión que es interesante acerca de si la tradición, que podemos ponerle varios nombres, la tradición republicana y ese republicanismo que llegó a América Latina estaba empapado del pensamiento y de las ideas liberales de las grandes revoluciones de fines del siglo XVIII. Entonces, las repúblicas que se construyeron en América Latina eran repúblicas representativas en el marco de una constitución de tinte liberal, en tanto que hecha para proteger los derechos y libertades que se le asignaban o que se le reconocían a cada individuo. Entonces decía, la polémica es, bueno, la tradición eh, republicana y la tradición de una república de este estilo en la Argentina es débil o fuerte. Y ahí da para las dos, podemos
poner dos bibliotecas y las dos tienen sus argumentos, porque uno puede decir, bueno, la verdad es que nos costó muchísimo construirlas en el siglo XIX, la construcción de la República en el siglo XIX fue muy lenta, y para que pudiéramos considerar que la República democrática funcionaba realmente porque existía sufragio universal masculino claramente consolidado, tenemos que esperar hasta 1916, hasta la sanción de la ley Cespeni en 1912 y hasta la elección presidencial de 1916. Uno podría decir, bueno, tardamos un siglo y 6 años en que las semillas fructificaran totalmente, y lo que estaba en ciernes en 1810 y que lentamente, dificultosamente, atravesando mil problemas en el siglo XIX se comenzó a construir, bueno, podemos decir que ese edificio institucional, esas ideas se plasmaron, la República verdadera, que la llama Alperindogui, en 1916. Ahora, lo vimos y lo podemos mencionar otra vez. Bueno, a partir de 1916, la democracia llegó a la República Democrática, pero duró poquito. Duró 14 años, del 16 al 30, y después empezaron los golpes. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976, 6 golpes de Estado depusieron 6 presidentes democráticamente electos. Entonces uno podría decir, como vos estabas insinuando antes, el embate ideológico autoritario se llevó buena parte de, o sea, arrasó buena parte de lo que era la República Democrática Real de la Argentina en todos los años en que hubo gobierno de facto, que fueron, como acabamos de ver, muchos. Entonces, en ese sentido, alguien podría decir, bueno, entonces, en nuestra cultura, o sea, nuestra república, en nuestra república democrática, nuestra democracia constitucional fue muy endeble. Sí, en un punto sí. Lo vimos en la reunión anterior y lo mencionamos hoy. La influencia del pensamiento autoritario, el nacionalismo de extrema derecha, los imitadores diversos del fascismo que hubo en la Argentina, sobre los que hablamos y podemos volver a hablar, bueno, se las rebuscaron muy bien en el siglo XX para arrasar la democracia 6 veces por lo menos. Sí, Ahora bien, te digo esto, Claudio, digamos, el vaso medio lleno, porque ese sería el vaso medio vacío. ¿El vaso medio lleno cuál es? El vaso medio lleno es que las 6 veces la República Democrática resucitó, y que los gobiernos autoritarios nunca crearon un proyecto viable que le diera al país otra forma. Es decir, la idea de que la Argentina es, desde su origen, una república democrática, eso no se removió. Ni los dictadores más autoritarios se animaron a insinuar que querían, no sé, instaurar el fascismo en la Argentina. Uno puede decir, bueno, lo hacían de hecho mientras mantenían algunas formas. Bueno, sin embargo, esto se lo tomé a un autor, Devoto, que dice, contrariamente a lo que parece en un principio, la impronta, la fuerza de la idea de que la Argentina es una república democrática, sí o sí, sí o sí, ni los más autoritarios del siglo XX se animaron con eso. Es decir, llegaron hasta el límite. Uno puede decir, bueno, arrasaron la democracia un montón de veces, sí, pero la idea de fondo es que en algún momento habría que volver a lo que es la vida política argentina. No sé si se entiende. sí, ¿Se sí, se entiende esto? Es entiende decir, perfecto. Sí, sí. o sea, tan débil la tradición de que la Argentina es una república democrática, una democracia constitucional. No, no, tan débil no debe ser, porque la República Democrática, cada vez que la mataron, resucitó. Y ni aún los más autoritarios dictadores se animaban a insinuar que querían cambiar eso a la Argentina, porque está instalado que, de alguna forma, la Argentina es eso, la Argentina es una república democrática. Ujú. José Luis, le quería mandar un saludo a Germán Álvarez Vidal, güey, que me manda un mensaje extenso sobre la Revolución de Mayo y las consecuencias. Después lo voy a estar leyendo. Le quiero agradecer Correcto, porque, un bueno, gusto, muy agradecido.
Sí, me envió también un saludo en su programa, tiene un programa en Radio Amadeus los lunes y miércoles, así que Lo los felicitamos y invitamos a escucharlo. lo abrazamos en nuestro corazón. Y te quiero hacer una pregunta un poquitito al margen y después vuelvo. Dale. Eh, Sobre todo en los 90 surgió muy fuerte una afirmación más que nada de expertos en política internacional o historiadores, A ver. afirmando que Argentina jugó mal en la Segunda Guerra Mundial y en el fondo estaba pagando el costo internacional, lo que pagó muchos años el costo de esa política. Vos jugás que es demasiado como generalizado, digamos, esa afirmación o realmente impactó esa elección que finalmente tuvo Argentina, que también extraña porque hay un sector de la sociedad, y ya desde la época de Sarmiento, inspirada por Estados Unidos, por el modelo norteamericano, sin embargo, hay un consenso que Argentina en política exterior jugó mal, Bueno, pero, optó por el a bando que ver, no democrático. mirá, a ver, hay hechos que son objetivos. Digamos, lo que hoy llamamos la República Argentina, eh, hasta principios del siglo XIX era un territorio bajo control de una potencia europea, España. Se independizó, como el resto de América del Sur, a principios del siglo XIX, y el siglo XIX estuvo sustancialmente dominado a nivel mundial por el Imperio Británico. Y está en discusión, está en discusión, o sea, se discute acerca de si fue bueno o si fue malo para la Argentina, pero la Argentina en el siglo XIX tuvo un vínculo, muchos gobiernos argentinos, sobre todo, bueno, sí, casi todo el siglo, hubo un vínculo muy fuerte entre la Argentina y el Imperio Británico, bueno, está en discusión si esto fue bueno, malo, justo, injusto, si las élites argentinas, sobre todo de fines del siglo XIX, al impulsar un acercamiento tan grande con la política británica, le hicieron un bien o un mal a la República, ¿sí? Es una discusión, pero evidentemente allí la Argentina encontró un modo de relacionarse con la potencia rectora de la época y, al menos, a ver, en el plano económico se produjo un extraordinario crecimiento. Uno de los shocks de crecimientos económicos y de desarrollo económico más impactantes de toda la historia. O sea, creo que ahí Sí. hay un hecho objetivo. Y entonces, bueno, y después está la discusión acerca de cómo evaluar ese vínculo. Quiero decir, es importante el tipo de vínculo que un país periférico tiene con una potencia, y sobre todo con la potencia más importante de la época, y evidentemente sí, para bien o para mal, ese vínculo marca fuego. En el siglo XIX, la Argentina, con ese vínculo, bueno, alguien puede decir, bueno, nos arrodillamos, o sea, luego de salir, de estar arrodillados frente a los españoles, decidimos voluntariamente arrodillarnos frente a los ingleses. Bueno, es una lectura. Otros dirán, fue un acercamiento inteligente de la Argentina frente a la potencia de la época. Bien, es harina de otro costal. En el siglo XX, digo, cuando se produjeron dos tremendos acontecimientos que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que entre muchas otras consecuencias tuvieron el impacto de generar la sustitución de la potencia hegemónica. Dejó de serlo gradualmente la vieja Inglaterra, el viejo Imperio Británico, y fue sustituido en ese rol por la superpotencia que llegó a ser a fines del siglo XX, los Estados Unidos de América, decisivos en las victorias aliadas, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y una potencia de un crecimiento económico extraordinario. El vínculo que todos los países del mundo establecieran con esa superpotencia, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, bueno, marca la vida de un país. Y digamos, yo me detengo en el episodio clave de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se jugaba el destino del mundo, literalmente. O sea, simplificando, más allá de quienes contendían los países que estaban, digamos, en guerra,
había tres proyectos políticos en liza, tres modos a través de los cuales se iba a reconfigurar el mapa político del mundo según cuál fuera el resultado de la guerra. Como saliera la guerra, el mundo se iba a hacer o más democrático, o más cercano al comunismo, o más cercano al fascismo. Es decir, ahí estaba en juego realmente el destino del mundo. Bueno, la Argentina tenía tradicionalmente una política exterior que se mantenía neutral en conflictos externos, es cierto, pero lo cierto es que en parte por presión norteamericana, en parte por decisiones propias de los gobiernos, por ejemplo, de los países de América Latina, en general, por múltiples factores, por la presión norteamericana, por la tremenda presión que ejercía Estados Unidos, y otros factores, por la elección propia de los gobernantes, bueno, la mayoría de los países de América Latina, pensemos sustancialmente en el caso de Brasil, se escoraron en favor de los Estados Unidos y de la causa aliada. Y la Argentina ahí siguió otro rumbo, porque se dio lo siguiente: el 4 de junio de 1943 se produjo en la Argentina el segundo golpe de Estado, y creo que no hay ninguna duda acerca de que el elenco que empezó a gobernar el país por la fuerza a partir de 1943 era un elenco militar empapado de ideas nacionalistas de extrema derecha, y no hay duda de que muchos de los hombres que hicieron ese golpe de Estado estaban fascinados por el fascismo. Es un hecho histórico. Ahora, esa postura se vio marcada en política exterior, y la Argentina no solamente se vio como un país que, a diferencia de lo que sucedía en el grueso de América Latina, acompañaban la causa aliada, sino que la Argentina no solo mantenía una neutralidad, sino que era evidente para propios y extraños que ideológicamente el gobierno estaba cercano a posturas de tipo fascista. Bueno, imagínate la fama que esto le fue generando al país. Es decir, hay una cuestión, digamos, es un hecho clave. O sea, el mundo entero miraba, decir, bueno, acá no hay tutía, acá se está jugando el partido del siglo. Es comunismo, coyunturalmente aliado con las democracias, o fascismo. Democracia, comunismo, fascismo, ¿de qué lado estás? Y la Argentina, en esa instancia clave, estaba gobernada por una dictadura militar de ultraderecha, muchos de cuyos hombres eran abiertamente filofascistas y algunos claramente filonazis, para decirlo con todas las letras. Bueno, que esas circunstancias no dejó a la Argentina bien parada en el mundo, y que fue, digámoslo así, un poquito inoportuno, que el final de la guerra mostró que los fascistas fueron destrozados en la guerra. Fíjate, yo siempre digo a los alumnos, qué paradoja extraordinaria. Los bravucones autoritarios de la ultraderecha fascista se pasaron la década del 20, del 30, de los primeros 40, provocándola a las democracias del mundo, diciendo fracasadas, débiles, inútiles, modelo caduco, debiluchas, no pueden hacer frente a opciones autoritarias, a ustedes se las comen los comunistas o las comemos nosotros, débiles, blandengue, irresoluta, solamente hablan, no saben qué hacer. Pero resulta que cuando las papas quemaron, en un hecho que es extraordinario, las democracias le mostraron a los bravucones fascistas que todo eso era un palabrerío. Las democracias se dijeron, no queremos la guerra, y de hecho, en otro hecho que es aparte, las democracias europeas, Francia, Inglaterra, se humillaron para no ir a otra guerra. Se dieron, hasta que en un momento Churchill trazó la raya. No, basta, se acabó. No consentimos esto. Y cuando las papas quemaron, cuando hubo que ir, cuando en la cancha se ven los pingos, resulta que en la guerra, y este es el punto, en la guerra, las democracias aplastaron al fascismo. Lo aplastaron. Los bravucones, los patoteros del mundo que patoteaban a la democracia, cuando hubo que pelear, perdieron.
porque las democracias más inteligentes, más flexibles, más hábiles, se aliaron con los comunistas, dijeron, bueno, vamos por partes, y pelearon junto con la Rusia comunista frente al fascismo, y lo destruyeron en la guerra. Y siempre le digo a mis alumnos que es una lección de la historia para no olvidar. El mundo, hasta el día de hoy, lo vemos, está lleno de fascistas, pero ojo fachos, que demócratas lo sabemos a montones, y que cuando hay guerra, las democracias le ganan al fascismo, porque son mejores incluso en la guerra. Punto. Claro, claro, no, porque para cerrar este tema, en realidad no era ser pro-yanqui o anti-yanqui, sino que ahí era ser pro-democrático o antidemocrático. Y acá lo nacionalista, lo que sacaron fue más patente de fascistas o de nazis que anti-yanquis incluso, ¿no? Pero mira, Claudio, Fueron más allá. yo creo que es un episodio en algún punto muy penoso de nuestra historia. Es decir, para un argentino, ¿no es cierto?, toparse con esta triste realidad, decir, bueno, pero en el momento que se peleaba el destino del mundo y donde había que mostrar de qué lado estaba, resulta que el gobierno de la Argentina era un gobierno profascista. Es triste, pero es la realidad. Pero, lo que también hay que decir es, claro, ese gobierno argentino se mantenía neutral y guiñando el ojito hacia la derecha, porque no gobernaba un elenco elegido por el pueblo soberano, sino que Claro. otra vez un grupo de felones robaron el poder soberano del pueblo y le impusieron al pueblo, entre otras cosas, esa elección de política exterior, que tuvo un costo tremendo. Obvio, salió ganador de la guerra los Estados Unidos, se transformó en la superpotencia del mundo, y Estados Unidos decía, bueno, cuando se jugaba el partido decisivo clave del mundo, a ver quiénes eran nuestros amigos y quiénes eran nuestros enemigos pro-nazis. Y uno puede decir, bueno, pero es injusto, el pueblo no lo había elegido. Bueno, está bien, pero lo que se veía externamente es, bueno, pero los que gobernaban en Buenos Aires eran esos. Así que, Claro. Fíjate, ese episodio, sin ninguna duda, le hizo muy flaco favor a la República Argentina en la segunda parte del siglo XX. Es un hecho objetivo. sí, fíjate que la alianza, tanto la alianza esta en la Segunda Guerra Mundial como la Guerra de Malvinas la terminan definiendo dos gobiernos de facto. Mirá lo que es Bueno, es que, lo que es la mira, esta semana te decía que estuve haciendo los deberes y estaba leyendo un libro muy interesante de un politólogo italiano, Paspino, sobre Bobbio y Sartori, los dos maestros de la política, de la ciencia política italiana del siglo XX, y lo traigo a colación porque Bobbio, el extraordinario profesor italiano de ciencia política sobre el que trata este libro, en parte asociaba su adscripción a los valores democráticos a la idea que vos muy bien planteabas en la reunión anterior, de que, entre otros beneficios, la democracia es garantía de la paz. La democracia es garantía de la paz. Como vos bien decías en la reunión anterior, las democracias no se hacen la guerra. Los pueblos difícilmente deciden ir a una guerra. Lo democrático, o sea, difícilmente decide a la guerra, salvo casos excepcionales. Y las democracias no guerrean entre sí. Y por eso el gran Immanuel Kant, el gran filósofo Kant, cuando planteaba la utopía de la paz perpetua, pensaba que la paz perpetua era posible en el mundo, pero la condición es que tenía que haber repúblicas. Si había repúblicas democráticas, si los pueblos eran el soberano, si los pueblos elegían a sus gobernantes, los pueblos no se hacen la guerra, los pueblos no eligen la guerra. Entonces, cuando Kant imaginaba su bella utopía de la paz perpetua, lo hacía teniendo en mente, si el mundo pudiera darse en todos sus países una forma republicana, las repúblicas democráticas no se hacen la guerra, y eso podría ayudarnos a acercarnos al ideal de la paz.
Tal cual. Y José Luis, mira, antes de dar un salto para el otro tema que te proponía, es un poco las nuevas culturas políticas a partir, Ajá, ajá, bueno, ya damos el salto con todos esos periodos de alternancia entre democracias y dictaduras que vos bien señalabas la charla pasada y en parte de esta, y vamos a pasar, bueno, con la caída del comunismo, ya digamos pasa a ser la democracia en cierto lugar en el mundo preponderante, pero bueno, con las dificultades que vamos a ver después. Pero te quería leer unas declaraciones de Biden de hoy a la tarde, ¿qué que, dijo? que- que, bueno, nosotros muchas veces hablamos del caso uruguayo, pero mirá cómo a veces la imagen de un país A ver, a ver, a ver, trasciende más allá de lo que pasó en la a ver, Segunda a ver, Guerra a ver, a Mundial. ver, a ver. No, no, no No, leí dijo, esta. ¿Qué dijo Biden? no, hoy dijo, si el mundo tuviera más países como Uruguay, sería un lugar mejor para vivir. O sea, mirá la imagen que se forjó Uruguay, digamos, más allá que puede ser una declaración diplomática, porque estaba el agregado de él, un enviado que está recorriendo países de Latinoamérica, pero bueno, lo cierto que habló sobre Uruguay, no habló de otros países, ¿no? Bueno, no se equivocó el presidente de los Estados Unidos. Y, Ujú. en este sentido, creo que es muy oportuno decir simplemente esto, es decir, eh, la Argentina en el siglo XX vio como sectores autoritarios, lo dijimos y vale la pena volverlo a mencionar, varias veces arrasaron con las instituciones democráticas para imponer proyectos, bueno, refractarios a los valores de la Constitución. Uruguay, cuya sociedad fue más vigorosamente defensora del orden republicano, no solamente se forjó otra imagen, forjó otra vida institucional. Digamos, y esto que parece aburrido, las instituciones, tienen consecuencias políticas. No, no es lo mismo que gobiernan unos dictadores que no eligió nadie, que le impongan autoritariamente su proyecto político al pueblo, que el pueblo soberano pueda expresarse. Y bueno, la diferencia de imagen a un lado y otro de las costas del Río de la Plata no, no es principio de Biden, son hechos históricos que se han ido forjando. Eh, digamos, en este sentido, digamos, como trampolín para el nuevo tema, las democracias en el mundo superaron los desafíos que les imponían el autoritarismo de derecha fascista y el autoritarismo de izquierda comunista. Y entonces, primero, digamos, digo esto, sí, porque uno puede decir, bueno, ¿y eso qué me importa a mí que soy argentino? Bueno, pero todo esto nos influyó. Así como el golpe del 30 y el golpe del 43 se dieron durante la era del fascismo y los dictadores de entonces tenían influencias de esa tendencia, después de la Segunda Guerra Mundial se produjo lo que se conoce como la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, el enfrentamiento entre dos modelos antagónicos, uno democrático capitalista y otro comunista, generó una lucha en todo el mundo que tuvo repercusiones también en América Latina y que en parte también es una de las explicaciones de las causas o los motivos o las circunstancias que permitieron a los golpistas argentinos del siglo XX justificar sus dictaduras como, bueno, como golpes preventivos para evitar el comunismo. O sea que estas circunstancias aparentemente tan lejanas son centrales para entender nuestra vida política. Bien, en 1989, así como en el 45 el fascismo fue derrotado, las democracias le ganan la Guerra Fría también al comunismo en el 89, y ese clima más benigno, ¿qué genera? La democracia queda establecida por primera vez en la historia como digamos, el principio legitimador político hegemónico a nivel mundial. Esto pasa por primera vez en la historia. Y las dos grandes amenazas, por derecha el fascismo y por izquierda el comunismo, quedan abatidas, merced a sus derrotas en la Segunda Guerra y en la Guerra Fría. Y este clima más benigno permitió que
toda América Latina pudiera desde entonces, de fines del siglo XX, consolidarse como un país donde las repúblicas democráticas podían sobrevivir en mejores condiciones, más pacíficas, más tranquilas, con menos interrupción de los gobiernos constitucionales. Bueno, y ya estamos ahora en el siglo XXI. Bueno, a partir de esto, yo te había propuesto, bueno, los dos lo conversamos, de hablar un poco de Latinoamérica y las distintas maneras de poder dividir el mapa político, ideológico, porque yo te mencionaba hoy o ayer, un diario ecuatoriano, a raíz de las elecciones en Ecuador, hacía un mapa y A ver, dividía en ¿cómo dice? izquierda y derecha. A ver, ¿qué dice? ¿Qué Dividía dice? no, decía que tienen preponderancia, que el mapa está un poco inclinado hacia la derecha, con interrogantes acerca de qué va a pasar con dos elecciones, que es una en Chile y otra la segunda vuelta en Perú. Pero Ajá. bueno, básicamente dividía y ahora después vamos a ver que tal vez las cosas no son tan simples, porque hay subdivisiones dentro de estas divisiones. Ponía como gobierno de derecha las elecciones en Ecuador, que después vamos a hablar un poquitito, aunque sea de cómo es el fenómeno este. Bueno, a la calle Pou, fíjate que son bastante distintos todos. Piñera, Duque, Abdo y Bolsonaro. Y por el lado de los gobiernos de izquierda, menciona, bueno, a Arce de Bolivia, Alberto Fernández en Argentina, el presidente de México, López Obrador. López Obrador. Agrega también que acá también vamos a ver que hay una subdivisión a Ortega, a Díaz Canel y a Maduro. Obviamente es una división muy simplista porque las dos divisiones, tanto la derecha como la izquierda, acá hay una subdivisión bastante importante. Porque bueno, Sí. Bolsonaro no podemos decir que es un republicano de derecha y Duque, qué sé yo, pega en el palo, ¿no? Entonces, no es lo mismo Duque o Bolsonaro que la calle Pou o Piñera. Y solo que te decía también, antes de darte la palabra, un segundo nada más, es que también importa, tanto como la división ideológica, importan las particularidades, o sea, cada realidad de estos países, este, o sea, tiene sus peculiaridades por la cual cuesta generalizar y encajar una calificación ideológica en cada país, porque bueno, por ejemplo, acá tenemos al peronismo, en Chile tenemos un sistema de partidos más armado, y bueno, faltaría nada más decir que en Perú hay una segunda vuelta que se va a dirimir entre un candidato de izquierda populista y otro de derecha populista, que son bueno, Castillo y Keiko Fujimori, con la peculiaridad que los dos partidos, que los dos candidatos tienen políticas sociales muy conservadoras, o sea, en temas como el matrimonio homosexual, o bueno, todos esos temas sociales son los dos muy volcados a una postura conservadora. Así que bueno, es un tema enorme, ¿no? Quizá da para dos Sí, charlas. mira, está muy bien. Primero que coincido con el marco que vos establecés, totalmente de acuerdo. Me parece que, bueno, en una infografía de un diario, bueno, vaya y pase, pero si vamos a ser más profundos en el análisis, me parece que precisamente es una visión muy simplista, muy esquemática, muy superficial, a la que le faltan muchos matices, esa distinción, como vos muy bien decís. Y por otro lado, también tomo, y me parece muy prudente y muy válida, esta aclaración que vos hacés. A ver, nosotros no somos ni queremos ser todólogos, no es que lo sabemos todo, es decir, porque esto creo que es muy importante lo que vos decías acerca de la particularidad de la política de cada país. Es decir, eh, a ver, si uno piensa en Ecuador, es un país con un gran componente indígena, con una gran tensión histórica entre la costa y la sierra,
con una serie de presidentes que se sucedieron de un modo veloz y turbulento en los últimos años, digamos, dolarizado. Es decir, si uno tuviera que formular consideraciones muy profundas sobre la política ecuatoriana, realmente creo que tendríamos que consultar con un experto, con un cientista político, con un analista ecuatoriano muy versado, porque son 1000 matices los de cada sociedad. Entonces, una vez dicho esto, una vez dicho que lo que vamos a plantear ahora tiene que ver con analizar ciertos principios, digamos, pensar ciertos esquemas políticos apoyándonos en estos ejemplos, pero aclarando que en cada caso hay 1000 matices que en muchos casos claramente se nos escapan. Digo, formulado está esta plataforma, esta aclaración, digo, creo que, como vos bien decís, uno podría empezar diciendo lo siguiente. Nosotros trabajamos, y eventualmente lo podemos hacer en un futuro, sobre esa famosa diferenciación política tan clásica y tan valiosa de izquierda y derecha. Y una y otra vez hablamos sobre la importancia del libro de Norberto Bobbio, el autor italiano que antes citábamos, que efectúa una muy clara diferenciación entre una postura y la otra, y esquemáticamente, así como Bobbio dice, la estrella polar que guía a las izquierdas es una visión igualitaria. La izquierda cree que los seres humanos somos básicamente iguales y cree que como tales deberíamos vivir los seres humanos, y la izquierda cree que la desigualdad es básicamente artificial, que podrían cambiarse las leyes, las instituciones, de forma tal que los seres humanos que la naturaleza ha hecho básicamente iguales, pudiéramos vivir como iguales. Ese es el planteo izquierdista en general. El planteo de la derecha parte de una visión diferente, que acepta la idea de la desigualdad natural entre las personas, que considera que la desigualdad puede surgir de la competencia, de la lucha política, de las distintas capacidades o las tareas que desarrollan los seres humanos. Y que es positivo, claro, y que es Claro, que la positivo. desigualdad es natural, que siempre existió y que siempre existirá, que es irreversible, que es inmodificable y que incluso puede tener consecuencias benévolas. Bueno, ese es el marco general. Y después hay un segundo marco conceptual que habla de la existencia de por lo menos dos izquierdas y dos derechas, que es el eje de la libertad o la democracia. Hay, Claro. digamos, hay igualitarios, hay gente de izquierda que cree en la búsqueda de una sociedad igualitaria en el marco de una democracia, y hay gente que cree en la necesidad de buscar la igualdad, si es necesario, sin democracia, de forma coactiva, violenta. Es la diferencia entre un socialdemócrata y un comunista. Y también Claro. hay centroderechistas que dicen, yo parto de una visión conceptualmente desigualitaria, pero defiendo mis ideas y gobierno con el apoyo del pueblo, es decir, en democracia, aceptando, en tanto que demócrata, la idea de que en digamos, la igualdad ante la ley, en eso creo en la igualdad, si soy un derechista democrático, y creo que en la urna cada ciudadano vale y debe valer un voto. Esa es la derecha democrática. Pero hay otra derecha que es una derecha cuya visión desigualitaria les lleva a decir, si para conservar esta sociedad en el marco de una visión desigualitaria fuera necesario imponer coactivamente valores desigualitarios, lo hago, y esa es la diferencia entre, si me pongo en España, entre que gobierne Aznar o que gobierne Francisco Franco, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay una derecha democrática y una derecha antidemocrática, y hay una izquierda democrática y una izquierda antidemocrática. Esa es una primera diferenciación. Pero a la Bueno, vez, en ese esquema se podría ubicar a todos los presidentes, pero después hay que ir a las particularidades de cada país. Eso, exacto, a prima fácil se exacto, puede, pero exacto, siempre hay que hacer exacto, subdivisiones. exacto. Claro. Y uno diría, como vos bien insinuabas antes, la verdad es que entre los gobernantes de centro derecha en América Latina actual, yo creo que no es lo mismo, o sea que yo creo que Piñeira, el presidente de Chile, y Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, no sé si los ubicaría en el mismo cuadrante que Duque y sobre todo que Bolsonaro. Y No. pareciera que ahí hay otros elementos, es decir,
es evidente que Duque y sobre todo Bolsonaro están más cerca de una posición de extrema derecha que los bastante moderados derechistas, la calle Pou en Uruguay y Piñera en Chile, que son gobernantes, digamos, republicanos de centro derecha, que conviven perfectamente en el marco democrático. Ahora bien, creo que como vos también insinuaste, se configura en el mundo y cruza esa división tan clara que nos señala Bobbio, otra que tiene que ver, y volvemos otra vez, porque es el tema de nuestro tiempo, se habla del Zeitgeist, el espíritu de la época, decían los alemanes. Bueno, en el espíritu de la época lo hablamos 1000 veces y lo tenemos que hablar porque está ahí, porque la política del mundo hoy en día nos muestra, hay un clima en el cual, además de esta coordenada que sirve para ordenar la vida política, por lo menos desde la Revolución Francesa, se suma otra, que es la coordenada que divide los modelos populistas de los modelos no populistas, más, bueno, es decir, una cosa es el modelo, o sea, hoy en día existen, afortunadamente lo decimos, merced a ese trazo histórico que señalamos antes, no llegaron de la nada a consolidarse las democracias. Hoy estamos viendo cómo lo fueron haciendo en el siglo XIX, en el siglo XX, con qué dificultades, con qué enemigos. Muy bien. El punto es, bien, ahora la democracia se han asentado después de la derrota del fascismo y del comunismo. Y en el marco de las democracias empiezan a aparecer otros factores. Tomo esta hipótesis que yo alguna vez planteé en alguna de nuestras charlas y que me parece que aparece ahora, y que es la siguiente. Uno podría decir, si yo miro para atrás el siglo XX y veo esas luchas tan tremendas entre gente de extrema derecha que quería hacer fascismo o gente de extrema izquierda que quería hacer comunismo. Bueno, si las democracias ganaron sus luchas contra los autoritarios de derecha e izquierda, pero la pregunta es, ¿y los millones de mujeres y hombres autoritarios de derecha y autoritarios de izquierda que existían en el siglo XX, qué pasó? ¿Se disolvieron en el aire mágicamente? Porque Hitler y Mussolini perdieron la Segunda Guerra y se cayó el muro de Berlín. Entonces todos los autoritarios que en el mundo han sido de derecha y de izquierda, por esos acontecimientos históricos, no están más. Es decir, que no hay intelectuales, políticos y ciudadanos y ciudadanas con un tinte autoritario. La respuesta es obvio que sí hay. ¿Cómo van a desaparecer? Obvio, está lleno el mundo de esto. Y uno diría, bueno, pero el fascismo y el comunismo, merced a sus trapisondas del siglo XX, quedaron muy manchados. Cuando se corrió el telón y se vieron los crímenes, el más atroz, el holocausto del fascismo, o los desastres del comunismo en Europa Oriental, y obvio que las opciones extremistas quedaron manchadas por los cadáveres que dejaron atrás. El punto es, bueno, muy bien, el fascismo y el comunismo desaparecieron como tales, pero los autoritarios no desaparecieron. Y una escapadita de costado, y ojo también con esto, no desaparecieron los autoritarios de extrema izquierda y de extrema derecha, y tampoco en algún sentido desaparecieron todas las circunstancias que explican el nacimiento de los mismos. Es decir, por ejemplo, uno podría decir, el comunismo perdió la batalla política, pero el reclamo de los comunistas acerca de que el mundo capitalista era injusto, desigual, cruel, brutal, y bueno, el comunismo perdió, pero muchos de sus reclamos acerca de las injusticias del mundo capitalista siguen teniendo sentido, basta abrir los ojos. Y lo que quiero decir es, tengamos presente esto, es decir, nuestras democracias se asientan sobre sociedades extraordinariamente desiguales e injustas en América Latina y en buena parte del mundo. Y entonces el clima turbulento que hizo surgir distintas fuerzas políticas a lo largo del siglo XX sigue existiendo. Pongo digamos, aclaro esto. Lo que quiero decir es, la emergencia del populismo como un fenómeno
clave para entender la política al principio del siglo XXI, tiene una razón de ser. ¿De dónde salen los populistas autoritarios que votan a Trump en Estados Unidos o los populistas autoritarios de izquierda a los que les gusta Chávez y Maduro en Venezuela? Bueno, uno diría, las tradiciones de la extrema derecha y las tradiciones de la extrema izquierda no están muertas. Y las tentaciones de los autoritarios de izquierda y de derecha siguen vivas y ahí los vemos. El punto es, los fracasos del fascismo y del comunismo en el siglo XX hacen imposible decir, como se dijo abiertamente en el siglo XX, de un lado y del otro, quiero destruir la democracia para hacer una dictadura fascista, quiero destruir la democracia para hacer comunismo. Bueno, los crímenes del fascismo y del comunismo vedan que se puedan expresar esos discursos. Y entonces uno diría, ¿y dónde fueron a parar esas tentaciones autoritarias de izquierda y de derecha? Yo creo que, es mi hipótesis, yo creo que un elemento que explica el surgimiento de tendencias populistas en el mundo es que el populismo ocupa ese espacio. ¿Qué dicen los populistas? Ya no pueden decir odio al gobierno democrático. Entonces los populistas se adaptan a la política del siglo XX. Dicen, no, está bien. El pueblo tiene que mandar, el pueblo es el soberano, eso te lo acepto. El punto es, yo hago política con esa premisa. Lo que los populistas no aceptan son que los gobernantes elegidos por el pueblo deban gobernar en un marco que los frena, que los limita, que los controla. O sea, no aceptan el elemento de la Constitución, el elemento de la República, el elemento de los frenos, límites, controles. Es decir, la democracia republicana dice, sí, manda el pueblo soberano elige a sus gobernantes. Pero para cuidar los derechos que cada persona, que cada individuo posee en tanto que tal, crea una constitución, unas leyes, y entonces el gobernante elegido por el pueblo tiene que gobernar en ese marco, que impide el poder absoluto y protege los derechos de cada individuo. Bueno, un populista lo que dice es, el pueblo tiene que elegir a su gobernante, y el gobernante tiene que hacer lo que el pueblo le dijo, y no me venga con lo de los frenos, no, eso no me interesa. Y esa diferencia de poquitas palabras, bueno, es el corazón de la política de hoy. Quiero decir, que no solamente hoy hay centro derecha y extrema derecha, centro izquierda y extrema izquierda, sino que hay también derechas e izquierdas populistas. El elemento del populismo juega e intercepta la política. O sea, Bolsonaro no es un típico político de centro derecha. No, Bolsonaro es un populista nacionalista de derecha, un hombre que en su discurso roza el fascismo. Y eso, digo, este matiz hay que verlo. Es decir, Brasil eligió un gobernante, un populista de derecha. Estados Unidos eligió con Trump un populista de derecha. Los venezolanos en su momento eligieron a Maduro un populista de izquierda. Bueno, y ahí tenemos. No es lo mismo un gobernante de tipo populista que un gobernante elegido por el pueblo que acepta las condiciones de una democracia republicana o constitucional. Claro, ahora el populista en general no está, me parece, como, ¿cómo te puedo decir? Orgulloso de ser populista, ¿no? Como el republicano sí defiende sí, ese republicano, el populista suele decir que se simplifica un poco las cosas, ¿no? Que en realidad se le dice populismo a todo. No sé si vos has escuchado Sí, ese no, tipo de a ver, argumentación. mira, yo creo que es válido, o sea, creo esto. Muchos autores, poco serios y muy serios, plantean que la categoría de populismo tiene contornos difusos, es difícil de definir, es difícil de explicar, y no me cabe a mí ninguna duda, además de lo que dicen esos autores, los respetables y los no tanto, que no me cabe ninguna duda de que definir el populismo es difícil y no me cabe ninguna duda de que populismo muchas veces está mal empleado. Populismo se utiliza como un arma arrojadiza. Ahora, la verdad es que el léxico de la política está poblado de este tipo de términos polisémicos, muy difíciles. A ver, si yo le digo a 10 personas distintas, ¿me definís liberalismo?
¿Me definís socialismo? ¿Me definís república? ¿Me definís democracia? Yo te puedo asegurar que encontrás 10 definiciones distintas de cada cosa. El vocabulario de la política es complejo y una parte importante de la política es la guerra por las palabras. ¿Qué le Sí, hacemos decir a esa palabra? ¿Qué decimos que significa esa palabra? Entonces, si fuera porque debiéramos utilizar los términos con un grado extremo de precisión, eso como utopía, como ideal, yo lo acepto, pero la verdad es que llevado al extremo casi no podríamos hablar de política. Casi no podíamos, no deberíamos utilizar la palabra izquierda, derecha, liberalismo, socialismo, república, sí, democracia, porque se les hace decir cualquier cosa. A ver, claro. algunos seguidores de Francisco Franco decían, no, España es una democracia orgánica, y algunos comunistas decían, no, lo nuestro es una democracia popular. Y uno diría, no, lo de Franco era una dictadura ultraderecha fascista, lo de Stalin era una dictadura de ultraizquierda comunista. ¿Qué democracia? Es decir, bueno, Ujú. se le hacía decir cualquier cosa a la palabra. Bien, Sí, entonces, aún aceptando las dificultades para definir el populismo y aún aceptando, a ver, digo esto y me callo. ¿Cuándo se usa mal populismo para mi manera de pensar? Muchas veces se usa mal e interesadamente en el plano de las luchas por imponer un determinado modelo económico. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona ortodoxamente liberal en economía y quiero una economía donde el Estado no tenga injerencia en la actividad económica, quiero la CEFER y la CESPACER, quiero economía de libre mercado, quiero, digamos, no injerencia estatal en la actividad económica, puedo considerar que cualquier política económica que le dé relevancia al Estado en ese ámbito es una política populista y por tal condenable. A mí, en ese caso, me parece un uso totalmente inadecuado y un uso tramposo. No, el populismo no es injerencia del Estado en la economía. No, no, el populismo es otra cosa. Y como el populismo en general, y por buenas razones, carga con una fama bastante negativa, yo, que quiero impugnar una política económica que no me agrada, utilizo a mi modo de ver, de un modo tramposo e incorrecto, el término populismo, donde el populismo no tiene nada que hacer. te quiero hacer ahora un juego como abogado del diablo de uno y Vamos, otra. vamos, dale, Empiezo dale, por la dale. izquierda. Y yo justamente no soy del palo populista, nada que ver. A ver, Pero lo que suelen decir gente, no necesariamente que son populistas, pero lo que explicaría el populismo para algunos es que en ciertos países donde no hay un sistema, como decíamos, organizado de partidos, como Uruguay, incluso Chile, como, como podría ser en México y en Argentina, estoy pensando en esos dos casos, si vos no haces ciertas políticas populistas, es muy difícil lograr transformaciones. O sea, por eso legitiman incluso algunas, entre comillas, violaciones o correr un poco, arrinconar el sistema institucional sin llegar a hacer un absolutismo, o sea, sin anular los poderes, y a despreciar un poco las formas, como quien dice, como decía la izquierda, la izquierda comunista, hablo en el argumento, no bien, en el fondo, ¿no? mirá, Entonces mirá, lo que dicen es, bueno, lo que suelen decir de la izquierda caviar, le suelen decir a una izquierda muy respetuosa de las formas, pero que no pueden transformar las cosas. Entonces, en países muy de muchas dimensiones, como son México o Argentina, digamos, no lográs cambios, te digo lo que dicen, no digo, está bien. No, no, es que está muy bien, está muy agarran, bien, está agarran el muy bien. populismo desde el punto de vista económico. Ahora, para mí, lo que no se explica, o sea, sí se explica, pero yo creo que ellos podrían defender esa visión sin defender a Maduro, por ejemplo, porque Maduro sí, Maduro para mí es un dictador, o sea, no es más que un populista,
de izquierda es un dictador, porque hasta las Fuerzas Armadas manejan Venezuela, que no son de izquierda precisamente, por lo cual es toda una melange. Mirá, Entonces ahí, ahí, ahí es yo donde creo que, a mí me parece extraño que tengan que defender un régimen como Maduro cuando podrían, digamos, sostener el otro argumento. O de Díaz mirá, Canel también, que Díaz Canel también juega en otro palo, digamos, ¿no? No Díaz-Canel sé me qué te parece parece. que Díaz-Canel forma parte de un gobierno comunista en Cuba, entonces ahí no, Claro. no. Lo que me parece, como siempre, en tu planteo polémico da en el clavo. Ujú. Eh, eh, Muchas personas consideran que eh, no se puede asimilar, o sea, muchas personas lo que dicen es, nos dirían a nosotros, mira, ese planteo que están haciendo con esta categoría de izquierda y derecha, y de izquierda democrática y derecha democrática, y esos nombres, a ver, un partido liberal de derecha o liberal de izquierda o socialdemócrata, a ver, son categorías más bien susceptibles de ser utilizadas en Europa, pero la realidad latinoamericana es diversa, nuestras Mm. sociedades tan desiguales, tan plagadas de injusticias y tan diversas de la realidad europea, se mueven en otros parámetros y hay quienes plantean que en América Latina la izquierda socialdemócrata sería, como vos decís, una izquierda naif, una izquierda Mm. retóricamente linda pero incapaz de cambiar nada, eh, y consideran que el populismo es no solamente una tendencia política valiosa, sino que en muchos casos en América Latina sería la izquierda posible, la izquierda capaz de forjar transformaciones y se ponen casos históricos, y en el caso mexicano y el caso de nuestro país son ejemplos clásicos. Eh, a mí me parece, esto, digamos, se lo escuché a un autor que no me gusta nada, pero en ese punto me parece que acierta, que es que había un autor que decía, no hay matemática europea ni física Claro, sí, sí. asiática, hay química y física. Es decir, a ver, caramba, si hablamos de cuestiones políticas, Sí, eh, sí. ¿por qué puede existir socialdemocracia en Portugal y en la Argentina no? ¿Qué es una cuestión de Mm. racismo? ¿Que tenemos otra piel, otros ojos? O sea, ¿por qué las categorías políticas que identificamos perfectamente en Holanda no podríamos identificarlas en Argentina? ¿Por qué? Porque somos morochos. ¿Qué disparate es ese? ¿Por qué no puedo decir que hay socialdemocracia en la Argentina, o liberalismo en la Argentina, o conservadorismo, o populismo en la Argentina? ¿Por qué no? Entonces, Claro. claro, es decir, y entonces a veces hay como una especie de floripondio romántico, bueno, no, esto es lo nuestro, esta es la izquierda latinoamericana. No me convence, no me convence. De hecho, el fenómeno del populismo se da perfectamente en Europa y en Estados Unidos. Es decir, esta categoría, la verdad es que sí, después tenemos que ver los matices de cada país, pero o sea, son categorías comprensibles, así como yo puedo decir, el gobierno de Alfonsín era de tinte socialdemócrata, bueno, pero Alfonsín no era Felipe González, bueno, pero uno Claro. diría, bueno, hay un aire que los emparenta, hay puntos en común. Yo puedo decir, bueno, eh, eh, Carlos Menem y Margaret Thatcher no son lo mismo, pero uno ve un aire, bueno, conservadores en política que hacían política económica de tipo neoliberal. Bueno, ¿por qué no Sí, decir que sí. veo similitudes si claramente las tiene? Entonces, Sí, más bien es una excusa. Es una sí, excusa como vos decías, querer aplicar sistemas que ahora no se pueden aplicar porque en un mundo más democrático no se permiten, entonces hay como subterfugio de sí, buscarle la vuelta. Entonces, ahora, justificar en sí, esos corrimientos institucionales, justificar que no se puede hacerlo de otra manera, ¿no? sí. Digamos también que hay, y además esto es muy criollo, está Ernesto Laclau o Laclau, según se quiera pronunciar, eh, ha hecho con su mujer, la belga Chantal Mouffe, toda una serie de desarrollos intelectuales refinadísimos, cultísimos, donde se mezcla una jerga
de psicoanálisis lacaniano y análisis de ciencia política y de historia política muy, pero muy refinados, Laclau sobre todo ha hecho una explicación particular sobre el fenómeno del populismo y al mismo tiempo ha tratado de mostrar con una luz muy positiva el fenómeno del populismo como esto del significante vacío, articulador de demanda, es decir, bueno, detrás de un líder, el líder sirve como un elemento para vincular, para atrapar, como un imán, para unir y expresar y darle una expresión política y una fuerza política a demandas disímiles de la sociedad para ponerlas en práctica y de alguna manera ha mostrado al populismo como una herramienta de una transformación social progresista posible. Eh, Claro. Quiero decir que yo lo leo con mucho ahínco a Laclau. No sé si le entendí una palabra, digamos, porque es un lenguaje extraordinariamente complejo y abstruso, pero me parece haber captado lo esencial en esto que acabo de decir. Y Claro, en- bueno, porque él viene a justificar justamente eso que te estaba diciendo, ¿no? Él viene a justificar que estos pueblos tienen ese sistema porque es la única manera, bueno, sí, sí, a mí me todos parece, los argumentos justificador mira, de correr los diques institucionales en detrimento, sí, bueno, a en mí me, detrimento de eso para posibilitar ciertos logros económicos, cierta igualdad o mira, equidad, ¿no? mira, si uno incorpora, si matizamos, si uno dice, a ver, miremos el mundo de hoy. El mundo de hoy, más allá del tristísimo y preocupante fenómeno de esta pandemia horrible que no se termina, digo, el mundo de hoy está lleno de eh, pobreza, miseria, desigualdad, tensión social, insatisfacción de los pueblos acerca del estado de cosas vigente y una tensión que recorre el mundo y que muchas veces en los vivos que estamos haciendo aparece este elemento, ¿no es cierto? Protestas sociales en distintos lugares del mundo, una sensación de furia popular, de bronca contenida, bueno, un clima que nos muestra que algo está claramente mal en el mundo. Y decíamos, gramscianamente, ¿no es cierto?, tomando ese lugar común que se le atribuye a Gramsci, lo, 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 lo viejo del mundo del siglo XX todavía no terminó de morir, está entre nosotros, lo nuevo del siglo XXI no termina de nacer, y se dice que en ese momento es donde aparecen los monstruos, y, y bueno, estamos viendo un momento que es difícil de definir políticamente. Entonces, ¿a qué voy? La insatisfacción, la ira popular va encontrando distintos modos de expresarse en el mundo. Y aparentemente uno podría decir, el malestar, la injusticia, por seguir con Bobbio, las promesas incumplidas de la democracia parecen ser tantas que se explica o podemos entender de dónde y por qué empiezan a aparecer estos liderazgos tan curiosos, tan raros, tan llamativos. Es decir, no son gobernantes comunes, ni un Bolsonaro en Brasil, ni un Johnson en Inglaterra, ni un Trump en Estados Unidos. Es decir, son figuras muy disruptivas y que solamente se explican en un clima que es este, ¿no es cierto? Este momento muy raro, muy confuso, muy lleno de miedos, de broncas, de ira contenida. Ahora bien, digamos, el pensar esto y el ver de dónde surgen los intentos de justificar los nuevos tipos de política, no deberían nublarnos la razón hasta el punto de que no pudiéramos decir que hay que marcar diferencias, que no se trata simplemente de ver, como estamos viendo y como el diario ecuatoriano que vos señalabas en un principio señala muy bien, entre un Lacalle Pou de centro derecha y un, Y un Bolsonaro. sí, y un Bolsonaro que se acerca a la extrema derecha.
o que claro. no es lo mismo, o que no es lo mismo, digamos así, el liderazgo de Arce en Bolivia con el liderazgo de un Maduro. Es decir, no, no, hay que hacer toda una Claro, serie claro. de discriminaciones en este sentido. Es decir, mirá, sí, hay diferencias entre la derecha y la izquierda, hay diferencias entre el centro derecha y la ultraderecha, y a la vez hay diferencia entre los derechistas e izquierdistas democráticos que aceptan el modelo de la democracia republicana y los derechistas y los izquierdistas que se inclinan hacia una visión populista. Hay más factores que poner en la bolsa para analizar. Y, para que no se nos escape esto, porque lo estuvimos charlando antes en la previa, me parece que esto nos ayuda o nos da pistas para entender alianzas políticas y gobiernos y oposiciones que tienen más matices de los que muestra el diario ecuatoriano, ¿no es cierto? Sí, Y que tienen, a ver, por ejemplo, yo siempre cito si yo miro París y digo, bueno, Macron fue ministro de un gobierno socialista y dice, pero yo gobierno con lo mejor de la izquierda y la derecha francesa. Parece haber forjado entre sus electores una alianza entre sectores moderados de centroizquierda y de centro derecha. Yo no diría, pero qué raro. Claro, pero si uno mira los contornos y dice, sí, pero mirá que una parte importante de Francia vota por, digamos así, la derecha populista, por no decir esa derecha populista que se parece mucho a la extrema derecha de Marine Le Pen, y del otro lado está un populista con cierto tufillo extremista como es Mélenchon. Es decir, epa, parece que las alternativas del otro lado son de un populismo de tinte autoritario. Entonces, ¿qué es lo que nos tendría que extrañar de ver a sectores moderados de las izquierdas y las derechas de tipo republicano, diciendo, bueno, bueno, mejor cuidemos la república más allá de nuestras diferencias, porque si no, mirá lo que tenemos acá de costado? Cuando hace poco, no, ahora está este extraño, Italia siempre es un país rarísimo, tenemos este extraño gobierno ahora de Draghi, pero el gobierno anterior de Conte era un gobierno que se había formado también mezclando, digamos, componentes distintos donde entraba un poco de todo, de izquierda, de derecha. Y uno diría, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Y se van dando configuraciones nuevas porque entran nuevos actores, nuevas coordenadas políticas. Y si yo miro la victoria de la calle Pou, la calle Pou uno puede decir, bueno, es la derecha del Partido Nacional o Blanco. No, no, para un poquito. La calle Pou es una coalición multicolor donde están los blancos aliados contra sus tradicionales rivales colorados y con fuerzas menores, donde sin ninguna duda hay componentes no solamente de centro derecha, hay componentes del Partido Colorado y del Partido Independiente que son componentes de centro izquierda. Entonces, decir, pará, no es la derecha uruguaya, es en todo caso una coalición donde hay importantes sectores de centro derecha, pero hay otros componentes que no son de derecha. Y lo que empezamos a encontrar es esto, es decir, empiezan a ver, la elección ecuatoriana, no soy un experto en política ecuatoriana y hay mil factores que se me escapan como un observador a la distancia. Pero si uno dijera, bueno, ganó, a ver, Lasso es un banquero rico del Opus Dei. Ah, bueno, ganó la derecha tradicional, una derecha incluso cerrada, dogmática, tipo Opus Dei. Pero es eso. No, Lasso se tuvo que moderar un montón. Ahora, dejó su discurso claramente conservador para acercarse más a un discurso de tipo liberal, más tolerante. Y los votos de la izquierda indigenista y los votos de la socialdemocracia ecuatoriana, que en la primera vuelta sumaban casi el porcentaje que le da la victoria a Lasso, parece haber sido entonces, digamos, hay que hacer estudios más precisos, pero básicamente uno mirando de lejos, decir, ¿por qué, digamos, el populista
digamos, de la fuerza de Correa, Arauz, que ganó por escándalo la primera vuelta, no es el presidente elegido en Ecuador. Bueno, resulta que se ve que asustados por el populista ecuatoriano Arauz, que les hacía pensar en el otro, en Correa, la mitad del país, que no es de derecha ni mucho menos, tomó un señor, el que había entrado, digamos, para representar a la oposición en la segunda vuelta, Lasso, y parece que los votos de la mayoría de los indigenistas y la mayoría de los socialdemócratas ecuatorianos, que no son de derecha ni lo quieren ser, se juntaron con la derecha y ganaron la elección. ¿Por qué? Porque se dio, visto desde lejos, la configuración de una coalición antipopulista, anticorreísta. Entonces digo, ojo con esta visión simplista y maniquea. Bueno, Ecuador es de derecha. Pará un poquito, pará un poquito. También, Es más claro, complejo. y también fue una reacción contra el presidente actual, digamos, que tenía muy bajo índice de popularidad, que era contrario a Correa, entonces la gente es como que va probando, digamos. La gente No va están, probando, no están pero lo que digo contentos ni es, con el correísmo ni con el sucesor, que tuvo muy bajo índice de adhesión, entonces, bueno, como entonces que se cambió. fijaron en otro candidato. Pero lo que digo es, a ver, digo, si yo pienso en el gobierno, mirá, por eso pongo lugares distintos. A ver, te pongo otra hipótesis. Seguramente habrá que estudiar y habrá que esperar a que los norteamericanos nos muestren adecuadamente cómo fue la composición del voto de Biden. Pero digo yo, desde lejos, intuitivamente, para que Biden revirtiera la derrota de Hillary Clinton de 4 años antes, ganara en estados tradicionalmente republicanos, le arrebatara estados que los republicanos le habían quitado a los demócratas en la elección de 2016. Hago una hipótesis. ¿No habrá habido derechistas democráticos, republicanos moderados, que dijeran, mira, la verdad que en esta no lo puedo apoyar a este loco de Trump, es muy de derecha, es un populista casi autoritario, parece una especie de fascista disfrazado? En esta me tapo la nariz y voto por el demócrata Biden. ¿No habrá pasado eso? ¿No es que sin este factor difícilmente se explica el triunfo de Biden? Entonces lo que digo es, bueno, y si eso fuera así, ¿no estaríamos ante la configuración de una alianza entre el tradicional votante progresista en términos moderados norteamericanos que conforman el votante tradicional del Partido Demócrata, más un pequeño segmento pero decisivo de republicanos de centro derecha moderados que, a disgusto con el modelo populista autoritario del republicano Trump, decidieron cambiar su voto y ese voto decidió? Entonces lo que digo es, atención, la irrupción del fenómeno del populismo está generando una nueva contraposición que no es solamente, o sea, no tenemos que estar solamente atentos a la coordenada antigua que viene del fin del siglo XVIII de las izquierdas y las derechas, con los mil matices que hay entre ellas, sino que el elemento del populismo y del, pongamos así, republicanismo, talla muy fuerte en la política de hoy. Y da lugar, siempre se dice esa vieja frase, por favor no lo tomen a mal, ya estamos cerca del horario de protección al menor, es una frase muy fuerte, lo sé, pero me animo a decirla, les pido mil disculpas, se dice que la política mete en la cama parejas muy extrañas. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y ahora también. Entonces, ojo, no, el gobierno de Ecuador no es un gobierno puramente de derecha de ninguna forma, no, una parte sustancial de los votantes de Lazo no son de derecha ni lo quieren ser. Ahí hay una coalición de hecho entre fuerzas distintas. Y me parece que hay algo de esto, como decía, en Estados Unidos, en Francia, en Uruguay, tal vez en nuestra querida República Argentina, si no, yo no explicaría el resultado de las elecciones argentinas de 2015. Me parece muy interesante lo que dijiste esto de Biden. Yo creo que se agrega a esto que vos decís, yo creo que se agregó, pero bueno, es un caso fáctico, puntual. Creo que se agregó el caso de muchos votantes de Sanders,
que con Hillary Clinton se abstuvieron porque pensaban, bueno, lo mismo Trump que Hillary, no le tenían simpatía a Hillary y esta vez participaron un poco llamados por la democracia, o sea, se combinaron un poco algunos republicanos que no querían a Trump con demócratas tal vez de izquierda que esta vez participaron porque no querían que continúe Trump y bueno, un poco Obama los incentivó a Mirá, participar y hubo una prédica muy fuerte. sí, mirá, sin ninguna duda, yo te tomo todos tus argumentos. Evidentemente, hubo allí una gran campaña política de los demócratas, una gran movilización popular, una eh, me acuerdo que a veces a mí me decían cuando era más chico, no, pero Estados Unidos, qué democracia, ahí no vota nadie. Ah, digamos, Mm, mm, o sea, cada 4 años, hace 200, votan millones y millones de personas. Este año batieron todos los récords de gente rica y pobre, blanca y negra en todos lados. O sea, fue una mm, elección democrática ejemplar, digamos. eh, a ver, clara, o sea, democracia en estado puro, pueblo movilizado, campaña política, activismo político, bueno. Ahora, digo, habrá que esperar, los norteamericanos y la ciencia política norteamericana en esto es brillante, buscando los análisis, buscando con microscopio quiénes votaron por Biden, en qué estado, quiénes fueron, qué sector, es decir, esto deberá comprobarse, pero intuitivamente me da la sensación de que aunque sea un pequeño componente de votante tradicionalmente republicano inclinado en esta situación, a, eh, digamos, a repudiar lo que su corazón de un derechista democrático, pero de tipo que valora positivamente la democracia y la Constitución americana, digo que frente al fenómeno del populista autoritario Trump, una porción pequeña, tal vez, de votantes de ese estilo hayan contribuido a la victoria de Biden. Con lo que, pero en todo caso, estos ejemplos, Macron, Biden, la calle Pou, la Argentina de 2015, lo que pasó en Ecuador, me parece que nos muestran que la política es siempre infinitamente compleja y que digamos, los vectores que informan una determinada coalición de gobierno o el electorado del cual surge una presidencia elegida, como el caso de Lasso, merece un análisis más profundo, más delicado, más sofisticado. Sí, para ir cerrando, vos sabés, bueno, porque me quedó incompleto, yo te había hablado de populismo de izquierda, viste, que la justificación que hacía, Ajá, eh, tanto bueno en Argentina como en México, y yo ahora hablaría también de una derecha una derecha populista que la vemos, por ejemplo, en Perú, que hay mucha gente que termina adhiriendo a Keiko Fujimori a pesar de todos los antecedentes que tiene. Y vos fíjate que acá, no, como dijimos, no podemos comparar países uno con otro, pero surgió muy fuerte el debate entre podríamos decir, liberales de derecha acá a raíz bueno, del fallecimiento de Carlos Menem, donde ellos decían, bueno, finalmente Menem fue la posibilidad más a la derecha que tuvimos, y en su momento, cuando las papas quemaban, ellos se prestaban a alterar la constitución y a justificar la reelección. Recordamos que no había reelección hasta la reforma, con tal de que continúe el modelo que ellos defendían, por lo cual siempre aparece la tentación de los dos lados de forzar los diques constitucionales para beneficio de la política. Eso se puede decir que es populismo también, porque mira, quien yo es me acuerdo, republicano, quien es republicano se atiene a los límites del sistema. mira, Con esto no estoy diciendo, no, no estoy mira, diciendo ni que, claro, no lo que estoy que, no, sí, no, no, sí, sí, creo que es muy interesante, digamos,
ya tenemos tema para otra reunión, ¿no es cierto? Cuando hablábamos antes acerca de cómo estas pautas generales sobre las que venimos conversando deben luego verse en el marco de las instituciones y la historia política, las tradiciones políticas de cada país, vos fíjate el ejemplo que vos estás dando, cómo habla acerca de la singularidad argentina. En este caso, en la Argentina, la existencia de una fuerza tan tremendamente importante en nuestra política como es el Movimiento Nacional Justicialista, creado por Juan Perón, genera digamos, esta circunstancia que vos mencionaste y que yo amplío. Así como vos mencionás bien que personas liberales de derecha, ¿sí? O, digamos, conservadores en lo político y muy partidarios de las ideas del liberalismo económico, consideraban que el peronismo de Menem era la derecha conservadora y liberal en economía posible en Argentina. Es decir, el único modo a través del cual las ideas del conservadorismo en política y el neoliberalismo en economía pudieran plasmarse en Argentina es por la vía del peronismo. Eso pasó en la década del 90. En la década del 2000, yo he tenido muchos contertulios, muchos amigos, conocidos que me dicen, la única forma de que ideas de izquierda puedan plasmarse en la política argentina es a través del movimiento creado por el general Perón. Claro, yo le cuento esto a un extranjero, corre y se tira por el balcón, es decir, me explotó la cabeza, no entiendo nada. Bueno, cada país tiene, además de estas pautas de carácter general que venimos tratando de analizar hoy, sus singularidades, y en la Argentina existe el Movimiento Nacional Justicialista con vertientes que han hecho posible estas afirmaciones que mencionábamos antes. A lo que más se parece, y ahora sí termino, me parece que es a México. Porque bueno, en México estaba el PAN, que era muy parecido al peronismo, al PRI, perdón, el PRI que lideró, no sé, creo que 70 años. 70 años tiene una presidencia y ahora hay un populismo de izquierda de López Obrador que parece ser lo máximo a la izquierda posible. Porque tiene un contenido en temas sociales también bastante conservador, así que es una melange. Es una melange y digamos, creo que ya tenemos tema para la próxima reunión, que solamente con los retazos que se fueron desprendiendo lo que dijimos hoy ya podemos hablar la próxima vez. Abrimos muchísimas llaves. Sí, José Luis. Muy bien. Un gustazo, Claudio, Pasé muy bien. Bueno, un abrazo fuerte. Chao.